Así que les esperamos para participar de la cena de la cena santa del Señor. También decirles que vamos a leer ahora los versos 19 al 25, pero por la tarde vamos a leer los versos 26 al 39. Es decir, nos vamos a ocupar de los versos 19 al 25, que es una de las divisiones de este capítulo. Y este párrafo nos hace un llamado a la comunión. Ahora, por la tarde vamos a meditar en los versos 26 al 39, y lo que encontramos en estos versículos es una advertencia acerca de o en contra de la apostasía. Así que tenemos dos párrafos frente a nosotros. Uno nos habla o nos invita a la comunión, y el otro nos advierte de los peligros de la apostasía, y los dos van conectados estrechamente. Así que por la mañana vamos a hablar de la invitación a la comunión, por la tarde hablaremos de la advertencia contra la apostasía. Muy bien, leamos entonces el verso 19 en adelante. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto veis que aquel día se acerca. Lo que tenemos frente a nosotros al leer este pasaje, este párrafo, es un llamado a la comunión. Y lo que vamos a considerar esta mañana va a ser primeramente el privilegio de tener comunión con Dios. En segundo lugar, vamos a considerar el fundamento para esa comunión. Y luego vamos a considerar también las responsabilidades de la comunión. Tenemos un privilegio supremo, el privilegio de tener comunión con Dios. Pero ese privilegio de la comunión con Dios está fundamentado no sobre nuestros méritos, sino está fundamentado sobre la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Tenemos el privilegio, es un privilegio con fundamento. Ahora, este privilegio también fundamentado nos hace responsables a nosotros, nos hace responsables de responder adecuadamente. Así que esos tres aspectos de la comunión vamos a considerar en este pasaje. En primer lugar, hablemos de la comunión como un privilegio. En el verso 19 leemos lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Noten ustedes esa palabra, libertad. Y noten ustedes que lo que el escritor está haciendo acá es conectando todo lo que él dijo previamente con este privilegio. Así que, hermanos, teniendo libertad. Esa frase, así que, esa expresión, así que, hermanos, es como decir, en vista de todo lo que yo les he venido diciendo, en base a todo lo que yo he venido argumentando, nosotros tenemos libertad. Nosotros disfrutamos de este privilegio. Lo que era imposible, ahora es posible. Dios lo ha hecho posible. La libertad que antes no existía, ahora existe. Tenemos libertad. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Vengan conmigo al capítulo número 9, verso número 8.
dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo que está diciendo acá el apóstol en el verso 8 del capítulo 9 es que el sistema ceremonial, el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, que los israelitas tanto apreciaban, en lo que ellos tanto se gloriaban, que para ellos era tan supremo, tan sublime, su templo, su sacerdocio, sus ceremonias, sus sacrificios. Dice el escritor de Hebreos que en realidad era una sombra. Y el hecho de que el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, excepto una sola vez cada año, con sangre, primero por sus propios pecados, luego por los pecados del pueblo. El hecho de que el camino al lugar santísimo estaba cerrado porque el velo, que era un velo enorme, un velo grueso, era un velo sagrado, el velo estaba allí, era imposible entrar, el que entraba moría. Entonces el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 9, verso 8, que con esto el Espíritu Santo estaba dando a entender que no se había manifestado el camino al lugar santísimo, mientras que ese tabernáculo estuviese en pie. Es decir, mientras ese sistema religioso existiera, no había manera de entrar al lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora, en el capítulo 10, el pasaje que estamos leyendo, verso 19, el escritor dice: hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Noten ustedes el lenguaje del apóstol: libertad para entrar por el camino nuevo, por el camino vivo que Él nos abrió. Está abierto el camino y tenemos libertad, y ese camino es un camino nuevo, no existía antes, es un camino vivo, es un camino que nos lleva a la vida. Ahí nadie muere. El que entraba por el velo, el que se atrevía a traspasar el velo, moría. Este moría. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que entrar con una soga que sujetaba su cintura. Tenía que entrar con campanitas que sonaban mientras se estaba moviendo, porque si el hombre moría allá adentro, nadie podía entrar a sacarlo, tenían que arrastrarlo hacia afuera, era imposible entrar, nadie podía entrar. El sumo sacerdote entraba porque Dios se lo permitía una vez al año, con sangre de cordero, sangre de toro, sangre de machos cabríos, una vez al año, de acuerdo a lo establecido por Dios, no de otra manera. Y aquella entrada tan limitada era solamente una señal. El Espíritu Santo estaba dando a entender que era imposible entrar, pero a la vez estaba dando a entender que había una manera de entrar, pero que no existía, que estaba en las manos de Dios. Era a través del sacerdote, era a través de la sangre, era limitado. Pero aquello era un anuncio, aquello era una sombra. Y todo el argumento del libro de Hebreos lo que nos muestra es que se levantó un sacerdote que no era sacerdote de la tribu de Leví, que no era sacerdote de la familia de Aarón, que no era sacerdote de ese sistema judaico, era un sacerdote diferente. El escritor de Hebreos le llama a un sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, los judíos no sabían nada de eso. El sacerdocio según el orden de Melquisedec no existía para los judíos. Ellos conocían el sacerdocio según el orden de Aarón.
La familia de Aarón eran los sacerdotes. De ahí salían los sacerdotes. Todo sacerdote en Israel tenía que ser de Aarón. Pero ahora, el escritor de Hebreos nos explica, se levantó otro sacerdote. No según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y de eso hablaremos en un momento. Pero lo que está diciendo el escritor de Hebreos acá es, así que hermanos, pongan atención a esto, comprendan esto. Pongan esto en su conciencia, en su corazón, en su mente. Ahora está abierto el camino al lugar santísimo. Hay libertad para entrar. Hay libertad. Así que hermanos, tenemos libertad. Libertad para entrar al lugar santísimo. La gente no siente libertad para entrar al lugar santísimo. Por eso es que inventan religiones. Por eso es que invocan a la Virgen María. Porque no sienten libertad. Y pues se supone que la Virgen María tiene mérito y les va a dar ingreso. Y es una mentira satánica. Por eso invocan a los santos. Muchos evangélicos piensan que es el pastor el que puede entrar al lugar santísimo y que ellos dicen, bueno, si me le acerco al pastor y le toco el saco, entonces voy a estar más cerca. No, hay libertad. No es el pastor, no es un individuo particular, no es el Papa, no es María. Hay libertad. Eso es lo que está diciendo el apóstol acá. Hermanos, hay libertad. Y su argumento, si ustedes han puesto atención, quiera Dios que hayan puesto, que a muchos evangélicos hoy les sucede lo que sucedía a los hebreos. El escritor de Hebreos dice, de esto tengo mucho que decir, difícil de explicar porque ustedes son tardos para oír. No, no ustedes. Ahora, el escritor de Hebreos les dice, ustedes son tardos para oír. Hay mucho que decir de esto, difícil de explicar, no porque sea algo incomprensible para una persona que atenta, sino que es incomprensible para los que son perezosos, para los que se conforman con la ceremonia, para los que se aferran a su tradición, para los que se aferran a sus obras, para los que están acomodados. Es difícil. ¿Y qué es lo que pasa cuando existe esa negligencia? De no entender esta gloria, ese camino nuevo, esta libertad. Pues lo que sucede es que se inventan religiones. Quieren seguir siendo religiosos. Los gálatas querían seguir siendo religiosos, pero dependían de las ceremonias y de la circuncisión. Y Pablo les dice, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, que se supone que ya sabéis que Jesucristo crucificado es la única esperanza y el único camino. ¿Por qué ustedes se están apoyando en sus ceremonias? ¿Por qué se han acomodado? ¿Por qué es que no entienden que hay libertad? Es tan sencillo, tan maravilloso, tan poderoso. Pero va en contra de la intuición carnal de los hombres. Va en contra de la lógica religiosa humana. Va en contra del orgullo, de la autosuficiencia humana, de la imaginación de los hombres. Nosotros nos imaginamos tantas cosas, que las cosas deberían ser así, que las cosas se deberían hacer así, que nuestros méritos deberían de tener algún valor. Y Dios dice, no, tienen que ser a mi manera. Dios le dijo a Moisés, mira que hagas todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Y Moisés fue fiel. Pero aún eso que Dios le mostró a Moisés, por lo menos no tenía eficacia eterna. Tenía eficacia para anunciar
que el verdadero sacerdote, el verdadero templo, los verdaderos sacrificios, el verdadero pacto, la verdadera salvación y perdón iba a venir adelante en la persona de Cristo. Pero los judíos se acomodaron, como nos acomodamos nosotros, con nuestra ceremonia, nuestros ritos, ahí venir el domingo a la iglesia, ya cumplí y eso es mi cristianismo. Pero el escritor de Hebreos nos dice, tenemos libertad para entrar, no solo el domingo en el culto, no solo el miércoles, no solo en el culto de la tarde, no solo el día de Santa Cena, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Aquí lo dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a quien Dios se reveló a través de sus profetas, de sus promesas, hizo un pacto con ellos y les prohibió la idolatría. Pero el gran pecado de los israelitas, lo que después de cientos de años en que Dios les advirtió, les repitió, les amenazó, el gran pecado de ellos fue precisamente que se creaban ídolos, se iban a las montañas a adorar a los ídolos de los dioses paganos, teniendo al Dios verdadero. Creaban figuras, sistemas religiosos, teniendo al Dios verdadero. Cayeron en la idolatría. Y Dios les había advertido, no te hagas imagen, ni ninguna semejanza, de nada que esté arriba de los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, para postrarte delante de ellos. No te postrarás, no los honrarás, porque yo soy Jehová. Esa es una advertencia, ¿no? Dios dice, yo soy celoso, fuerte, yo visito esa maldad. Es una maldad inventarse uno su propio sistema, su propio concepto. Es malo, es una maldad, es un pecado. Y yo visito esa maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Los israelitas no lo entendieron. Dios les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. ¿Y saben ustedes lo que vio Ezequiel? Ezequiel fue el profeta del exilio, cuando los israelitas fueron llevados al exilio, expulsados de la tierra prometida y fueron masacrados, y fue un desastre que duró 70 años. Cuando Ezequiel lo llevaron al templo, el templo estaba plagado de idolatría pagana, babilónica, egipcia, satánica. Así que tenemos este privilegio. Hermanos, verso 19, capítulo 10 de Hebreos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Notan ustedes la invitación? El privilegio de tener libertad, el privilegio de tener un camino que es nuevo, que no existía antes, un camino vivo. El profeta Isaías dijo, ese camino será llamado camino de santidad. El que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es un camino vivo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, porque hay un camino. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino nuevo, camino vivo.
Porque tenemos un gran sacerdote, dice, sobre la casa de Dios. Así en el verso 22 agrega acerquémonos, acerquémonos. Así que ese es el camino nuevo que nos da libertad. Es un camino que tiene que ser comprendido por el pueblo de Dios, tiene que ser apreciado, tiene que ser honrado. Tenemos que vivir en ese camino. El libro de Hebreos se trata de eso, se trata del camino nuevo. El camino nuevo es una manera de referirse al nuevo pacto, al nuevo sacerdocio, a los mejores sacrificios. Ya no el sacrificio de los toros y de los machos cabríos, sino el sacrificio de la sangre de Cristo. Camino nuevo, camino vivo. Tenemos el privilegio de la comunión. Somos privilegiados. Venimos a este lugar y no estamos perdiendo el tiempo. Puede que las circunstancias sean bien adversas en contra de tu vida. Puede ser que tus emociones en este momento estén alteradas y que tú te sientas desconectado y sientes que Dios no está contigo, que algo ominoso, algo negativo tal vez va a pasar en tu vida o está pasando en tu vida, pero tienes comunión con Dios. Puedes entrar en la presencia de Dios y todas esas cargas traerlas y presentarlas delante del Señor. Él está allí con sus brazos extendidos. Él dice, acerquémonos. En el capítulo número 4 de este mismo libro de Hebreos, dice, por tanto, verso 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Traspasó los cielos quiere decir que entró al lugar santísimo. Teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántas debilidades? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuántas debilidades tienes? ¿Cuán débil tienes? Pero dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. Así que tus debilidades tienen un remedio. Y el remedio se encuentra en la persona de este sumo sacerdote. Porque no es un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. Él sí se puede compadecer de nuestras debilidades. No importa si eres un niño que no entiende todavía plenamente todas las cosas, si eres un nuevo cristiano, si estás en una situación caótica en tu vida, o si has cometido un pecado que te aleja del Señor. Él se puede compadecer, pero tienes que venir y hay libertad para entrar. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoció lo que era la tentación del pecado, pero no pecó. Conoció lo que era el cansancio físico, pero nunca desmayó. Conoció lo que era la angustia y la tristeza, pero la venció. Conoció toda esa gama de emociones y de circunstancias humanas que a nosotros nos toca vivir. Él las vivió. El Verbo se hizo carne. Y tenemos ese privilegio de entrar. Acerquémonos, dice el verso 16, capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia, el privilegio de la comunión. Segundo lugar, consideremos el fundamento para esta comunión. Regresemos al capítulo 10 de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El fundamento de esta comunión es la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y ese acceso al
Santísimo se logra a través, entrando en este camino, que es camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, que es su carne, dice acá. Esto es su carne, verso 20. El velo, su carne. Es decir, el velo, aquel velo que separaba al pueblo de Israel, que no le permitía entrar al lugar santísimo, en la presencia de Dios, el pueblo se tenía que quedar afuera, mientras el sacerdote entraba. Pues, y el pueblo orando y pidiéndole a Dios que el sacerdote no se muriera de adentro, y cuando el sacerdote salía vivo y les anunciaba que había derramado la sangre sobre el propiciatorio en el lugar santísimo, el pueblo entraba en regocijo, pero un regocijo imperfecto. Quizá emocionalmente ellos pues se alegraron mucho, porque las emociones nuestras son diversas, ¿no? Sin embargo, son pasajeras y son engañosas también, nuestras emociones. Nunca dependas de tus emociones, porque son pasajeras y son engañosas. Bueno, aquella gente entonces se regocijaba, pero cada año tenían que hacer lo mismo. Y eso solamente les recordaba que ellos eran pecadores, y eso no les limpiaba su conciencia, aunque les daba una esperanza. Pero para la mayoría de ellos, hermanos, que realmente no comprendían lo que había detrás de aquello, no creían en la promesa, sino que solamente se apoyaban en la pura ceremonia, aquello era inútil. Inútil. Es como el que viene a la iglesia solo por venir. El que viene a la iglesia y no está aquí su corazón, su entendimiento, y no tiene un compromiso verdadero con Dios y con su pueblo. De nada me sirve. Estás perdiendo el tiempo al venir a la iglesia de esa manera. Lo pierdes. Pero hay libertad para entrar. No te quedes afuera. Y esa libertad está fundamentada en la sangre de Cristo. No en tus esfuerzos. No está fundamentada en sangre de toros y de machos cabríos. Porque Dios nunca quiso eso, sino la sangre del Hijo de Dios. Vengan conmigo por favor al capítulo 10, verso 3. Capítulo 10 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, ellos anualmente hacían este sacrificio, y todos los demás que hacían durante el transcurso del año, pero el especial era el que se hacía cada año en la fiesta de la expiación, el día de la expiación. Pero dice, aquí se hace memoria de los pecados, y dice el verso 4, capítulo 10, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, aquí se refiere a Cristo, cuando Cristo entró en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Note lo que Cristo le dice al Padre cuando viene acá a la tierra. Le dice: Señor, los sacrificios y las ofrendas tú no los quieres. Holocaustos y las expiaciones no te agradan. Lo cual es una cosa realmente muy notable, ¿no? Porque Dios mismo instituyó los sacrificios y las ofrendas, y los holocaustos y las expiaciones. Eso se refiere pues a todos los sacrificios, la sangre que derramaban, los corderos que mataban, las ceremonias sacerdotales, todo lo que tenía que ver con el templo. Dios lo instituyó, pero ahora está diciendo, Cristo le dice al Padre: eso no te agrada, tú no quieres eso. Ahora, la pregunta es, si no le agrada a Dios, si no le agradaba, y si Él no lo quería, ¿para qué no? Bueno, lo instituyó en conexión a la promesa de enviar un Redentor. Y todo ese ceremonial, ese sacerdocio, ese sistema, esa sangre de los animales, todo eso anunciaba la venida del Cordero de Dios. Todo eso estaba conectado al pacto que Dios había prometido.
Y ese pacto que Dios había prometido, que ese nuevo pacto, estaba conectado a un pacto que él hizo con el pueblo de Israel de los 10 mandamientos y del sistema sacerdotal arónico. Pero a Dios no le agrada eso, hermano. Eso no es suficiente para Dios. Es lo mismo que, como les acabo de mencionar, es lo mismo que sucede. A Dios no le agrada que tú vengas el domingo al culto y que eso sea todo lo que hagas. No sirve de nada, ni el miércoles ni en la tarde. En sí mismo eso no tiene ningún valor. ¿Qué valor tiene eso? ¿Qué gana Dios con eso? ¿Y qué ganamos nosotros, hermanos, con ser religiosos y estar aquí si nosotros no tenemos puesta la fe y la mirada en la promesa, en el Cordero? Porque Cristo le está diciendo aquí al Padre: Padre, a ti no te agrada el sacrificio y la ofrenda, ni los holocaustos y las expiaciones, pero tú me has preparado un cuerpo. Aquí lo dice el verso número 5, capítulo 10. Me preparaste el cuerpo. Y en el verso 7 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí. O sea que aquí no te agrada todo esto, pero yo voy a entregar mi cuerpo. Voy a ir a la tierra y me voy a encarnar. Dios mismo, Dios se va a hacer hombre y va en un cuerpo de carne a hacer la voluntad de Dios, como nadie jamás la hizo. Cristo, el Hijo de Dios, eterno, el Verbo, se hizo carne. Y en un cuerpo de carne condenó al pecado en la carne. Porque jamás nadie en un cuerpo de carne pudo vencer el pecado. Él en un cuerpo de carne condenó al pecado en la carne. Porque vivió en un cuerpo de carne, fue sujeto a todo el tipo de tentaciones y no pecó. Eso es lo que el Padre quiere, hermano. Sacrificio, ofrenda, expiaciones, holocaustos, ceremonias y buenas obras no le agradan al Señor. Son trapos de inmundicia delante de Él. ¿Qué es lo que Él quiere? Obediencia perfecta. ¿Y quién es el que ofrece obediencia perfecta? Cristo. Así que Él le dijo: Señor, tú me has dado un cuerpo, yo voy a ir en ese cuerpo y voy a hacer tu voluntad. Lean conmigo, por favor, Hebreos 10, verso 9. Diciendo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero que tiene que quitar Dios? Que Cristo le está diciendo a Dios que quite. Que quite esas ceremonias que no tienen valor y establece esto último. Establece mi cuerpo, mi sangre como el fundamento para la comunión. Dice el verso 10, capítulo 10, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. O sea que hay libertad. Qué maravilla, hay libertad. Hay un camino nuevo y vivo. Pero es por el cuerpo de Cristo, por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Porque ese cuerpo santo, obediente, fue a la cruz como si fuera el cuerpo de un criminal, de un esclavo. Derramó su sangre. Habiendo hecho la voluntad de Dios. Y esa obediencia absoluta, perfecta, sublime, de Cristo en su cuerpo, hace que esa sangre inocente sea el fundamento por el cual nosotros hoy tenemos libertad para entrar al lugar santo. Dice el verso 11, capítulo 10, verso 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido
una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que, entonces, el escritor de Hebreos en el verso número 19 dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Y el fundamento de esta libertad, de este privilegio, comunión con Dios, es la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Luego en el verso número 21, agrega, estoy leyendo el capítulo 10 de Hebreos, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el que entregó su sangre fue el sacerdote. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando el sacerdote entraba, no entregaba su sangre. ¿Qué sangre era la que entregaba el sacerdote? Era la sangre de los toros y de los machos cabríos. La sangre, si un sacerdote hubiera entregado su sangre, habría sido abominable, porque no era eso lo que Dios pedía. Dios pedía la sangre de animales inocentes, sanos, que representaban al Cordero de Dios, a Cristo. Entonces el sacerdote entraba con sangre, pero era sangre ajena, era la sangre de los animales. Pero Cristo, el sacerdote, entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Su propia sangre. Así que Él es... Atención, pongan atención a esto, hermano, es extraordinario. Él es el sacerdote y Él es el Cordero a la vez. Aquel sacerdote entraba con un cordero. Él entra con su propio cuerpo. Su propio cuerpo. Su propia sangre. Él es sacerdote y es cordero. De Él depende todo. Y entonces dice en el verso 21 del capítulo 10 que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esto es lo que explicó previamente en los capítulos 7, 8, 9, y al principio del capítulo 10, lo que explicó el escritor de Hebreos acerca del sacerdocio según el orden de Melquisedec, sacerdocio diferente al sacerdocio de Aarón. Melquisedec no es importante, hermano. Melquisedec fue un personaje que representó un orden sacerdotal distinto. Apareció y desapareció, pero ese personaje misterioso, Melquisedec, representaba un sacerdocio distinto, porque el sacerdocio de Aarón no existía cuando Melquisedec apareció. Entonces, ¿de dónde es sacerdote Melquisedec? La Biblia no lo explica, pero sí nos dice claramente que era un sacerdocio divino, establecido por Dios. Y Dios, en el Salmo 110, el Espíritu Santo, por boca de David, dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec. O sea, un sacerdocio diferente. Cuando uno lee de Melquisedec, dice que Melquisedec no tuvo padre, no tuvo madre, no tenía genealogía, no murió. Ahora, él era un personaje, hermano, es decir, un personaje histórico. Y sí murió, sí tenía padre, sí tenía madre. Pero lo que está queriendo enfatizar el escritor de Hebreos es que no está registrado en la Biblia que tenga padre, ni que tenga madre, ni que haya muerto, porque eso es un anuncio de que el sacerdote supremo de Melquisedec, él sí, no tuvo padre ni madre en la tierra, aunque tuvo una madre, digamos, adoptiva, María, y un padre adoptivo también, José, pero él fue engendrado del Espíritu Santo. Y murió, sí, murió, pero resucitó.
vive para siempre, para interceder por nosotros. Así que dice aquí en el verso 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El capítulo 9 dice que este sumo sacerdote nos convenía a nosotros, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Capítulo 7, perdón, quiero decir. Verso 26. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermano, ese es el sacerdote que tú necesitas. Eso es lo que tú necesitas para tener comunión con Dios. Tú no necesitas nada más. No necesitas la religiosidad, ni tus esfuerzos personales, ni tus méritos, ni al pastor, ni a los hermanos. Tú necesitas a Cristo. A Cristo necesitas. Ahora, el pastor, los hermanos, la iglesia, los medios de gracia, todos tienen su lugar. Pero eso no es lo que te da vida, eso no es lo que te da acceso a la presencia de Dios. Ahí no está el privilegio de la comunión, la libertad. Esos son medios que Dios va a usar para mantenerte sano, para mantenerte vital, para que tú crezcas y para que seas fructífero y para que seas útil y para que seas una en verdad. Pero ahí no está en Cristo. Es en Él, su sangre, su cuerpo. Es el momento de nuestra comunión. Así que tenemos el privilegio de la comunión, tenemos el fundamento de la comunión, para la comunión, la sangre y el cuerpo. En tercer lugar, consideremos, hermano, lo que dice este pasaje acerca de las responsabilidades de la comunión. Las responsabilidades de la comunión. Tenemos libertad para entrar. Tenemos un camino nuevo, un camino vivo. Tenemos un sumo sacerdote. Y todo esto está fundamentado en la sangre inocente de Cristo, en el cuerpo de Cristo inocente, muriendo en la cruz. Ahí está fundamentado. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Bueno, dice el verso 22, acerquémonos. Acerquémonos. Acércate, hermano. Acércate. Aquí no está diciendo que te acerques a la iglesia. Está diciendo que te acerques a Cristo. Ahora, la iglesia es un medio, Dios lo va a usar. Es un medio muy poderoso y muy importante. Pero si tú no entiendes que tienes libertad, que tienes un camino nuevo y vivo, que tienes un sumo sacerdote, y que eso está fundamentado en la sangre y el cuerpo de Cristo, y te acercas a la iglesia sin entender eso, no vas a entender, no vas a crecer. No vas a disfrutar esa comunión. Aquí dice, acerquémonos. ¿A dónde? Al lugar santísimo, al trono de la gracia, a Cristo. Y nos dice que debemos de acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Con una fe sincera, corazón sincero, plena certidumbre de fe. ¿Eres sincero tú cuando vienes a la iglesia? ¿Eres sincero tú en tu fe? ¿En tu caminar con Dios? ¿Estás jugando a la religión? ¿Estás jugando a engañar a Dios o a engañarte a ti mismo o a engañar a tu esposa o a los hermanos? ¿O eres sincero? La única manera de acercarse es sinceramente. Hay libertad. El camino está abierto. Ahora la pregunta es, ¿eres sincero? ¿Tu fe es sincera? Porque aquí dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y agrega, purificados los corazones de mala conciencia. Porque la conciencia nuestra se mancha continuamente, en el trajín de la vida cotidiana, tu conciencia se mancha. En tu relación con otras personas, pecas contra esas personas, le mientes a esas personas, ofendes a esas personas. En tu trabajo, tus negocios que haces.
lo que miras, lo que oyes. La conciencia se mancha. Pues dice que nosotros debemos de acercarnos, purificar de mala conciencia. ¿Y dónde vas a purificar tu corazón? En Cristo, por supuesto. Buscando en Él la gracia, buscando en Él el perdón. Tenemos que venir a Él. Entonces, al decir purificados los corazones de mala conciencia, quiere decir que vengamos con una actitud de arrepentimiento y de quebrantamiento y de confesión de pecados y de debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Y lavados los cuerpos con agua limpia. Esa es una expresión simbólica que habla de que nosotros debemos lavarnos como se lavaban los sacerdotes del Antiguo Testamento cuando entraban al santuario. Los sacerdotes tenían que lavarse, bañarse, o sea, limpiarse, y había una fuente de agua en la entrada, entre ellos se podían limpiar, tenían que estar limpios. Ahora, para nosotros esto significa que tenemos que lavarnos con la palabra, lavar nuestro entendimiento. Tienes que estar lleno de la palabra, dejar que la palabra de Dios limpie tu entendimiento, limpie tu conciencia, renueve tu entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo. Así que esta es nuestra responsabilidad, acercarnos con una fe sincera, en arrepentimiento, purificados los corazones, lavados los cuerpos con agua limpia, es decir, saturados de la palabra, llenos de la palabra. Todos los días estamos leyendo, haciendo unas lecturas, y yo les mando a través del chat un recuerdo, ¿no?, de lo que nos corresponde. Y si quieren la hojita, allá atrás está la hoja donde están las lecturas que nos corresponden cada día. ¿Las haces tú? ¿Las haces? ¿Haces el esfuerzo por leerla? Y quizás no haces eso, pero lee la Biblia. Ojalá que todos hagamos eso mismo, porque así estamos en el mismo ritmo, ¿no?, de lectura. Pero lee la Biblia, ¿te llenas tú de la Biblia o olvidas la Biblia en la semana? Se te olvida. El domingo la andas buscando para venir a la iglesia porque no la tocaste toda la semana. La manera de acercarnos ante tanto privilegio es lavados los cuerpos con agua limpia, lavados con la palabra. O sea, hay una manera de acercarse apropiada. Hay una manera de vestirse apropiada para venir a la iglesia o para ir a tu trabajo. Hay una manera apropiada de comportarse frente a tus jefes, frente a tus superiores, frente a tus hijos, frente a tu esposa. Pues hay una manera apropiada de comportarse frente a Dios también. Sinceridad, corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua limpia, dice el verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La profesión de nuestra esperanza. Tenemos una esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? La esperanza de todo verdadero cristiano es la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección, la esperanza del cielo, de la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Y esa es nuestra esperanza porque un verdadero cristiano comprende que todo aquí se termina. Absolutamente todo. Todo se termina. Todo. Vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Ahora, de manera que si tienes tu esperanza en tu fortaleza física, en tu cuenta de banco, en tus propiedades, en tu carrera, en tus conexiones, si tienes tu esperanza en tu propia bondad, eso se pudre, no sirve. O sea, sirve, sí sirve, no es que no sirva, sirve, claro, sirve para propósitos circunstanciales, terrenos, sirve tener una casa, sirve tener un ahorro, sirve tener una cuenta de banco, sirve tener un buen trabajo, sirve tener energía física, salud, todo eso, Dios, son regalos de Dios.
Pero ahí no está nuestra esperanza. Porque así como el Señor no lo da, no lo puede quitar. Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Un día él tenía familia, dinero, propiedades, prestigio, salud, mujer, y al otro día, digo, la familia, los hijos, las propiedades, la salud, la mujer lo abandonó. Todo lo perdió. Dios no quiere, por supuesto, hermano, que nosotros estemos atravesando tragedias en nuestras vidas, pero vivimos en un mundo caído en el cual pueden suceder las cosas de un momento a otro. ¿Y dónde está tu esperanza? Aquí dice que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Él, ese sumo sacerdote, su sangre, su carne, que tenemos ese privilegio de tener esa comunión en los momentos más oscuros de tu vida, en los momentos más angustiosos, en los momentos más desesperados de tu vida. Tienes esta libertad, tienes esta comunión fundamentada sobre la sangre y el cuerpo de Cristo. Tienes ese sumo sacerdote que se puede compadecer de tus debilidades. ¡Qué maravilla, amor! Por eso somos responsables de acercarnos con sinceridad, con fe, certidumbre de fe. Nuestra esperanza, esperanza. Sin fe es imposible para Dios. Nuestra esperanza bienaventurada es la vida eterna en Cristo Jesús. El día de la resurrección, aunque muera con estos ojos, dijo Job, yo veré a mi Redentor. Y aunque me mate, del polvo me levantará. Él nos levantará un día del polvo, hermano. Porque mañana nos vamos a morir. Simbólicamente, no estoy hablando... No estoy diciendo que mañana nos vamos a morir literalmente, pero nos vamos a morir. Y nuestra resurrección es que vamos a resucitar para vida eterna. Nuestra ciudadanía, dijo Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de esta humillación nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Esa es nuestra esperanza. Y así debemos de acercarnos a ese trono de gracia, con corazón sincero en plena certidumbre de fe, firme, sin fluctuar ante la profesión de nuestra esperanza. Y luego dice el verso 24, que debemos de acercarnos a esta comunión unidos, considerándonos unos a otros, en comunión, en congregación. Dice que los apóstoles al principio oraban unidos, unánimes, juntos. Aquí tenemos un culto de oración los miércoles, y a muchos de ustedes yo no los veo, no sé por qué, pero tenemos un culto de oración los miércoles, en el cual si puedes venir, debes venir, tenemos que orar juntos, considerarnos unos a otros. Ya que tenemos este privilegio de la comunión, hagámoslo juntos, con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, firmes en nuestra esperanza, pero juntos, aquí lo dice, miren hermano, verso 24, considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor, para que crezcamos en amor a Dios, amor unos a otros. Y en buenas obras, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vengan los miércoles a culto, hermano, de oración. Hagan ese esfuerzo, hagan ese sacrificio. Si no pueden, Dios lo sabe. Pero si pueden, también Dios lo sabe. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos quieren, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Ven? La
La congregación es importante, el congregarse es importante, el asistir a los servicios establecidos en la iglesia es importante, especialmente los miembros. Los miembros son gente que se supone que está comprometida, ¿no? ¿Y a qué se compromete alguien que se hace miembro? Pues a asistir a todos los servicios, a apoyar con sus ofrendas la obra de Dios, a someterse a las autoridades espirituales de la iglesia y a edificarnos unos a otros en nuestra comunión y a mantener la verdad pura de la palabra de Dios. Ese es el privilegio de un miembro, es ese. Pero ¿por qué, hermano? Quizás alguien diga, pastor, en realidad eso no es privilegio, eso más bien parecen obligaciones. No son obligaciones cuando nosotros comprendemos el privilegio que tenemos. El privilegio ya lo tenemos. Porque algunas personas piensan, bueno, ¿qué privilegio me van a dar si yo me hago miembro? No, el privilegio ya lo tienes. El privilegio es que tienes entrada al lugar santísimo. El privilegio es que Cristo entregó su vida, su sangre, su cuerpo. El privilegio es que podemos entrar al lugar santísimo. Y ahora como respuesta nos comprometemos los unos a los otros, nos sacrificamos, nos esforzamos, somos diligentes, mantenemos nuestra conciencia limpia en confesión de pecados, mantenemos firmes y fructuar la profesión de nuestra esperanza y nos consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras sin dejar de congregar. Sin dejar de congregar. No dejes de congregarte. No tomes la iglesia como algo casual, como algo conveniente, cuando te conviene, cuando lo necesitas. No, es un compromiso. Es un compromiso con Dios y con tus hermanos de la iglesia local a la cual Dios en su providencia te ha traído. Es un compromiso. No puede ser algo superficial ni casual. No, tiene que ser algo serio. Como el que se casa. Entregó su vida a esta mujer y viceversa. Se le llama cónyuge. ¿Por qué? Porque llevan un yugo juntos, están amarrados. Pero por amor. Como el que tiene un hijo. Si un hijo, uno tiene hijos y la vida le cambia por completo. Ya no vive uno para sí mismo, vive para sus hijos. Todo cambia. Estás convertido de verdad, tu vida te cambia. Compromiso con Dios, con el pueblo de Dios. Ya no eres del mundo, eres parte del pueblo de Dios. Ahora, si te dices ser del pueblo de Dios y quieres vivir con el mundo, eres mundano, no eres cristiano. Un cristiano es cristiano, un cristiano es de Cristo, vive para Cristo, con el pueblo de Cristo. Y conoce ese privilegio y lo disfruta. Le cambia su esperanza, su perspectiva, todo le cambia. Ya no es como el mundo, nueva criatura. Los que están en Cristo, nuevas criaturas son. ¿Te sientes indigno? Te miras a ti mismo y dices, yo no me atrevo a acercarme a Dios. Quizás ha pasado algo en tu vida, has sido tan indisciplinado, indisciplinada, has pecado. Reconoces lo que eres. Bueno, ¿sabes qué? Confiésaselo al Señor. Ven, acércate. Porque Satanás te va a acusar, te está acusando probablemente. Te va a acusar, te va a decir, pero eres un hipócrita. Es un hipócrita, no sirve. Ya deja, mira, el pastor está diciendo que no sirve ir a la iglesia. Ya, no vayas. Porque Satanás usa esas cosas, ¿no? Mira, la Biblia dice que de nada sirve tanto sacrificio. Ya no. Déjalo. Satanás. Pero Cristo está diciendo, acércate. Ven. Acerquémonos. El Señor dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados de pecado, de tensión emocional, de inconsistencia en su vida moral o en su vida espiritual. Ven, acércate a Él. Rechaza las acusaciones de Satanás. Has pecado. Dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eres débil, te sientes débil.
no tiene fuerza. Dice que Él se compadece de nuestra debilidad. Renuncia a tu pecado, confiésaselo al Señor, arrepiéntete. Y el Señor te va a perdonar. Mira a Cristo, mira a ese sumo sacerdote, ese sacerdote te conviene, no vas a encontrar otro. No hay, no existe, solo Cristo. Responde a su persona preciosa, sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él te lleva a la presencia de Dios por su obra, por su sangre, y te invita. Termina de entender, cristiano, iglesia, termina de entender que la verdadera comunión con Dios, la verdadera religión, se fundamenta no en tus esfuerzos, no en tu ceremonia, no en tus méritos, no en tus obras, sino en la sangre y el cuerpo de Cristo. Allí está tu descanso, allí está tu fortaleza, allí están nuestros méritos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Todo lo demás no sirve. Pablo dijo, para mí, todo lo que era ganancia, mi judaísmo, que yo era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la obediencia, yo era, nadie me podía reprochar nada, irreprochable. Pero todo eso yo lo he perdido, lo considero pérdida, lo considero basura para ganar a Cristo. O sea, tenemos que entender, hermano, que nuestra vida cristiana se fundamenta en ese privilegio que tenemos, fundamentado sobre esa sangre, sobre ese cuerpo. Pero tenemos esta responsabilidad de acercarnos a Él espiritualmente, acercarnos a Él, buscarlo a Él, su rostro. Una cosa he demandado al Señor, decía David, y esta buscaré. Esto es lo que yo voy a buscar. Esto es lo que yo le pido al Señor. Que esté yo en la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su santo templo. Yo quiero ir a la iglesia no a perder mi tiempo, yo quiero ir a la iglesia no a impresionar a nadie, yo quiero ir a la iglesia no a descansar mi conciencia, a satisfacer mi conciencia culpable. Quiero ir a ver la hermosura de Cristo y su santidad. Todo lo demás es anatema. Pablo dijo, ese no es el evangelio. El que ustedes están mezclando sus esfuerzos con la fe de Cristo, eso es anatema. Todo eso se pudre, tiene un fundamento podrido, se va a derribar, no sirve. De manera que respondamos, pidámosle lo que pidió David, estar en su casa, disciplinémonos, seamos diligentes, luchemos contra el pecado, mortifiquemos el pecado, cultiva las gracias y la disciplina. Hace un momento la iglesia no te va a servir de nada, venir a la iglesia no te va a servir de nada, en sí mismo, es cierto. Hay gente que viene a la iglesia y allí, de aquí, del banco, se va a ir al infierno, porque no entiende, porque no se arrepiente, no se convierte, porque no se comprometen realmente, no entienden esto. Lo agarran a su manera. Pero busca los medios de gracia, fundamentados sobre lo que ya tienes, no para alcanzar lo que ya Dios nos ha dado, sino fundamentados sobre lo que ya tienes. Vigila tu profesión. Examínate a ti mismo y busca la comunión con Dios primeramente, pero también con los hermanos. No seas de los que llegan tarde y se van primero, porque quieres el sermón y los himnos, pero a los hermanos no. Compromiso no. Tenemos que buscar, aquí lo dice, hermano,
Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo vas a estimular a otras personas si tú eres una persona aislada, lejana, que no busca la comunión, que no busca la relación con los hermanos, una relación santa, una relación espiritual, una relación sana de amor? Busca a los hermanos. Considerémonos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Y no dejes de congregarnos, no dejemos de congregarnos. Tanto, más bien dice, exhortémonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Así que hemos considerado esta mañana el privilegio de la comunión. Tenemos libertad y hay un camino nuevo y vivo. El fundamento de la comunión, la sangre y el cuerpo de Cristo, y las responsabilidades de la comunión. Acercarnos con fe sincera, mantener firme la profesión de nuestra esperanza y considerarnos unos a otros. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por esta comunión maravillosa que disfrutamos, por este sumo sacerdote, por ese camino nuevo y vivo, porque la sangre inocente y santa y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz han roto el velo y han abierto el camino al lugar santísimo. Ahora permítenos, Señor, responder adecuadamente, edificar nuestra fe y acercarnos en plena certidumbre de fe, una fe sincera, purificados en nuestra conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, Señor. Y considerarnos unos a otros, amarnos unos a otros, estimularnos unos a otros. Permítenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Amén.